Hola amigos apalabrados, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en este capítulo 8 de nuestra segunda temporada. Hoy es 24 de mayo y como dato curioso, hoy 24 de mayo, pero de 1919, fallece Amado Nervo, un poeta, escritor y ensayista bastante importante y reconocido. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar, en este nuevo capítulo vamos a platicar sobre una tendencia que son los audiolibros, y la pregunta principal es si cuentan como lectura, ¿no? Vamos a hablar un poquito, vamos a debatir qué creemos cada una de nosotras, si cuenta como leer, si no cuenta como leer, y ya verán qué conclusiones sacamos al final. Y pues bueno, aquí estamos mis compañeras y yo. Yo me presento, soy Viridiana Hernández. Aquí al lado tengo a Namibia. Namibia, preséntate por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches a todos, dependiendo cuándo escuchen y a qué hora escuchen este Biblio Podcast. Muy bien, y también tenemos a Elizabeth. Elizabeth, preséntate por favor. Hola a todos, soy Elizabeth Basilio y estamos aquí en un nuevo capítulo. Espero que les guste. Pues bueno, en esta ocasión vamos a estar solamente nosotras tres, no va a haber ningún invitado. Porque queríamos traer este tema más como, no tanto como una entrevista a un experto, sino más que hablemos como una plática entre amigos, entre colegas, que hablemos más sobre nuestra experiencia personal y nuestras preferencias, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, y yo le quiero preguntar a Namibia qué es para ella qué es o qué significa el leer o qué es leer, porque vamos a necesitar muy clara esa definición más adelante, que vamos a empezar a discutir si el audiolibro cuenta como leer o no. ¿Qué es para ti leer, Namibia? Pues mira qué interesante pregunta para abrir este debate. Lo primero, justamente yo me remití a un tumbaburros, me fui a la RAE y entonces precisamente para tratar de definir, ¿no?, qué es leer, y en una de las acepciones menciona que es comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica, como los números, los símbolos, los signos, como lo es también leer un plano, es decir, los gráficos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la palabra leer es un término muy amplio, con lo cual no solo se delimita únicamente a caracteres. También otra de las definiciones que nos da la RAE es que leer significa entender, comprender un escrito o un impreso, ¿no? Es decir, aquí todavía lo circunscribe a un medio, en este caso nos dice escrito o impreso. Actualmente para mí leer, bueno, significa precisamente, más allá de codificar, significa hacer nuestro el contenido de algo. Puede ser una obra pictórica, puede ser leer, ¿no? También los gestos faciales. Cuando estamos hablando con una persona, te puede decir, tú le puedes preguntar cómo estás, cómo te sientes, y la persona te dice bien, o sea, puede emitir la palabra bien, pero si tú sabes leer sus gestos o la forma de mover o las manos o la expresión corporal, también te está diciendo un mensaje. Entonces, es un término muy amplio. Ok, sí, yo también, como dices, acudí a un tumbaburros, y también, ahorita no recuerdo exactamente las palabras tal cual, pero sí era algo muy referente a lo que dices, que es como, digamos, como decodificar, ¿no? Una información a través de un sistema, que en este caso pues es la escritura, para recibir un mensaje, ¿no? O adquirir un conocimiento. Entonces, la definición también, como dices, es como muy amplia, como muy, puede aplicar en diferentes contextos, pero creo que también nos va a ayudar más adelante para seguir redondeando este tema. Y ahora le quiero preguntar a Elizabeth. Coincido con ustedes con esta parte de
la decodificación, pero también creo que aparte de la decodificación, un proceso importante que se tiene que realizar es la interpretación del mensaje. Estamos decodificando, ¿no? O sea, si yo estoy leyendo algo, estoy asumiendo algo, es interiorizar algo de la información que el otro, ya sea un objeto, libro o demás, pues se me quede algo, lo interiorice y lo pueda comprender. Ok, sí, creo que esa es una palabra clave, el comprender lo que se está intentando transmitir, ¿no? La información o el mensaje que se está intentando transmitir. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta o el siguiente concepto, que es el audiolector o lector de audiolibros. ¿Qué significa ser un audiolector o cuál término es el adecuado, el que se debe usar? Así es, Vi. Precisamente cuando se entra a este debate de que si escuchar los audiolibros cuenta como lectura o no, también nos enfrentamos a una definición de términos de cómo llamar a esa persona que escucha un audiolibro. O sea, precisamente si entramos en conflicto con el poder definir cuándo un lector es tal, entonces también entramos en un conflicto al tratar de dibujar el perfil de esa persona que escucha un audiolibro. Entonces, precisamente, ¿no? A veces decíamos si es un consumidor de contenido, o si es un audiolector, o es un lector de audiolibros. Entonces, esta gama de términos se da porque precisamente está en debate, está los que dicen que sí, que efectivamente escuchar un libro cuenta como lectura, está quienes dicen que no, que sí existe una diferencia, el hacerlo, la concentración que tú pones al momento de abrir un libro y tal cual, o sea, leer los caracteres. Entonces, precisamente yo quisiera entonces convertir esta pregunta en una reflexión, porque nosotros somos, o quizás también las personas que están escuchando este podcast, ¿hasta qué punto hemos vivido esta experiencia? Lo pregunto porque a través de este panorama de la pandemia, claro, programas de radio o podcast se han hecho, en mi caso, uno de mis mejores aliados, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, más allá de ser multitasking, realmente mientras hago alguna actividad, sí me gusta escuchar. Aparte de una gama de música diferente, también me gusta escuchar los podcasts, pero si bien los podcasts no tienen el contenido de un libro, estoy un poquito ejerciendo como esta parte de la escucha, no en la música, sino en la escucha en un contenido literario, ¿no? Entre comillas, que son también historias cortas. Entonces, pienso yo que me pregunto si yo he tenido alguna experiencia con un audiolibro, y la respuesta hasta este momento es que lo más cercano que he llegado ha sido a consumir precisamente Descarga, Cultura UNAM, o también los programas de la Secretaría de Cultura, pero son historias cortas, a veces son poemas, a veces son fragmentos de entrevistas. Entonces, realmente esa experiencia de lector, de audiolector, en mi caso todavía no la he vivido, porque hasta el momento todos los libros que he leído pues han sido eso, ¿no? El descifrar los caracteres, y no he llegado a la parte de tal cual escuchar un libro de principio a fin. No sé ustedes si han sido alguna vez audiolectoras o lectoras de audiolibros. Yo creo que todavía no me mantengo como en esa parte de ser. No me considero una audiolectora, porque generalmente le pierdo el hilo. O sea, a mí sí me gusta tener como una secuencia. Entonces, cuando hago este tipo de cosas que escucho, es cuando voy manejando. Entonces, me es más fácil escuchar los cuentos cortos que
un texto ya muy largo, ¿no? Tengo un amigo que decía que había escuchado varias veces a Nietzsche, pero yo no me considero todavía como el tiempo para dedicarle más a ese tipo de comprensión. Los cuentos a mí se me hacen muy, muy fáciles de poderles poner atención, prestarles o incluso de repetirlos cuando no puedo, cuando se me van algunas ideas, entonces me es más fácil pues regresar o manipular la información que está llegando a mí. Entonces, pues creo que no soy una audiolectora asidua, siento que soy más por la parte de los cuentos cortos y me gusta por esa parte de la manipulación de la información en las que puedo regresar, adelantarle o repetir en cantidad de veces para que yo pueda entender mejor el mensaje que me quieren llegar a dar, sobre todo cuando se tratan como de algunos cuentos que para mí son un poco más complejos, como los cuentos rusos o demás, en los que a veces tienen más metáforas, entonces sí me gusta desmenuzar un poco más ese tipo de situaciones. No sé tú cómo o cuál sea tu experiencia, Vi. Pues justamente como lo mencionan a mí, yo igual en cuarentena, yo desde antes ya consumía muchos podcasts, pero en cuarentena fue mayor mi búsqueda y mi deseo por escuchar podcasts, ¿no? Porque pues ahora que pasa mucho tiempo en casa y haciendo a lo mejor más labores de la casa, como lavar los trastes, recoger mi cuarto, etcétera, a veces llega un punto en el que la música o sea, sí me gusta, pero llega un punto en que digo, ay, no, ya no quiero escuchar música, quiero oír a gente hablar, ¿no? Entonces sí me he puesto a escuchar muchos podcasts. Más adelante quería yo un libro sobre finanzas personales. Y cuando estuve buscando en las librerías y quería adquirirlo, de repente me salió una parte en la que decía audiolibros y dije, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Si tanto me gustan los podcasts, puedo a lo mejor migrar esa experiencia a un libro, ¿no? Y compré uno que es el libro de Mujercitas, nunca lo he leído, y dije, bueno, pues sería bueno, más o menos conozco de qué va la historia, me interesa y puedo intentarlo, ¿no? Y lo compré y todo. Para empezar, tuve un obstáculo porque se necesita una aplicación especial para escucharlo, ¿no? Que tengo que instalar en el celular y pues como mi celular no es de última generación, por así decirlo, pues sí me consume bastante almacenamiento. Y ya después de que la instalé, cuando le puse a reproducir al audiolibro, me di cuenta que la narración estaba hecha por una persona española. Entonces, sin ofender a las personas españolas que nos puedan estar escuchando o viendo, la verdad es que a mí no me gusta mucho cómo suena el acento. Entonces, sí escuché un par de capítulos, como 2 o 3, y honestamente abandoné el audiolibro porque no me gustó. No me gustó la experiencia de que le fuera narrada con esa voz y a veces incluso no con la voz, sino con el acento. Y también porque algunas palabras las decía como, no sé, vosotros, o es que os apetecéis, o algo así, ¿no? Entonces, no me gustó y lo abandoné. Ese fue mi debut y despedida en los audiolibros. Pero aparte yo sí creo que esto del acento es muy importante, porque a mí me pasa algo similar. Yo busco entonaciones que se parezcan a mi propio acento, en donde le den entonación o tengan jerga similar a la mía, o que sea igual, sino que pues sí tengan muletillas o como un latino, por ejemplo, porque he escuchado algunos podcasts de personas argentinas sobre todo y no noto tanto la diferencia. O sea, sí digo, me atrapa la lectura, me atrapa cómo cuentan las cosas, pero todo en audiolibros sí busco que tengan por lo menos mi mismo acento.
Y también otra cosa que he notado, que me gusta más escucharlas por voces masculinas que por voces femeninas. No sé qué pase en mi cabeza o si alguien más tenga este tipo de preferencia en el que pues yo prefiero más las entonaciones que hacen las personas masculinas. En las femeninas sí me gustan, me atrapan algunas cosas, pero siento que me gusta más ese tono grueso que producen las voces. Y sobre todo en el cambio o en la modulación de la voz, me gusta mucho más esa parte en que sea masculino y sea como de un acento no tan notorio. Según yo siento que yo siento que nosotras no tenemos acento, pero pues no sé qué digan los demás. Y es que está bien interesante las observaciones que ustedes tienen con relación al audiolibro, porque precisamente a la hora de debatir si es lectura o no es lectura, justamente estas características que mencionas, por ejemplo, Eli, que dices, bueno, me gusta eso, los tonos graves, ¿no? O que sean el acento latinoamericano. De ahí que, por ejemplo, Vi dice, o sea, con el acento español, pues realmente no pude, ¿no? Y sí es cierto, porque justamente el leer implica, es un proceso mental interno. Claro, existen personas que también leen en voz alta, ¿no? Pero en nuestra cabeza, en nuestra mente se van creando justamente como los temperamentos de los personajes o ese narrador que somos nosotros mismos, pero que estamos llevando la lectura. Entonces es un proceso mental interno muy fuerte que le da el grado de profundidad y el grado de apropiarse de la historia, que según los que dicen que los audiolibros no es igual que el libro, este es uno de los puntos en los que más se apoyan, en la experiencia auditiva. Entonces dicen, bueno, puede ser que tengas un buen locutor o la entonación del locutor sea muy buena, que tú sientas cierta, no empatía, sino más bien que a ti te satisface como tú te lo imaginas, como tu voz interna. Pero tiene que ver muchísimo eso, o sea, las voces, como tú te lo imaginas, los acentos, las expresiones. Y justamente en ese sentido, yo recuerdo, no sé, ustedes, que había un programa de radio muy popular que era Mariano Comunica, Mariano no sé qué. Mariano Osorio. Mariano Osorio. Entonces este señor justamente hacía una lectura de novelas como, vamos a llamarle así, como bestseller, pues, ¿no? Bestseller o digamos como básicas para entrarse al gusto de la lectura. Y entonces me acuerdo que él en cada al menos avanzaba unas 5 páginas, o sea, estamos hablando como alrededor de 10 minutos, no sé, 5, 6, 7 páginas, no sé cuántas avanzaba. Y curiosamente, este punto que estamos debatiendo sobre los audiolibros, también ese programa fue tema de tesis de un tesista de la licenciatura de bibliotecología. Entonces, creo que si bien no es un tema, digamos, del todo nuevo, pero sí es un tema que nos llama la atención, porque precisamente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? También, ¿qué es cómo ejercemos nuestro derecho como lectores, ¿no? Finalmente, nuestro derecho es elegirlo impreso, en iPad, en digital o en audiolibro. Entonces, creo exactamente que lo que varía con la parte del libro impreso, pues es el grado de la experiencia, ¿no?, que uno quiere lograr. Entonces, por cierto, esa tesis decía que los niveles de audiencia que tenía este señor con la lectura del libro por la radio, o sea, lo medían en rating y era como muy alto. Entonces, en ese sentido y bajo ese parámetro, era exitoso. Entonces, lo otro habría que preguntarse, bueno, ¿cuántas personas lograron, ¿no?, engancharse de la lectura o del autor o hacer de esa escucha un hábito? Entonces, digo, si lo pudo pasar al impreso bien, si siguieron con la parte, pues, del audiolibro, pues también es como muy interesante.
Ahorita que comentaste esto, Nami, me recordé de las radionovelas. Mi abuelito, cuando se iba a dormir, escuchaba radionovelas. Entonces, ese era su entretenimiento por las noches cuando no era como tan el boom de las televisiones o la televisión por cable. Y, por ejemplo, a mis papás les gustaba mucho, no sé si todavía les guste, Mariano Osorio, e incluso a nosotros nos compraban como, creo que hubo un tiempo en que sacó discos contando ciertas anécdotas y demás, entonces mi papá todos los compraba Sí, y nos sacó traían a un escuchar. disco como de reflexiones, sobre todo eran de Sí, reflexiones, de ajá, historias algo pequeñas que te hacían como reflexionar. sí, entonces mis papás no las ponían y yo recuerdo que por lo menos en mí sí provocó como ese cambio, ese brinco para la lectura en papel. Y por ejemplo, mi abuelo y mi abuelito y mi mamá, mi abuelito poco a poco se fue inmiscuyendo y yo también lo fui eh, orientando con ciertas lecturas y ya después se volvió como más un lector de papel, pero a él le gustaban las dos combinaciones de el escucha y la lectura física. Y en el caso de mi mamá, que no es una lectora tan asidua, le ha ayudado para pues poder conocer ciertas historias, adentrarse a si le gusta un libro, si ella lo quiere leer por ella misma o lo deja o se queda con esa experiencia, pero creo que sí es un parteaguas en el que las personas pueden tomar esas decisiones de combinar sobre todo estos tipos de lectura. De hecho, ahorita que mencionas lo de las radionovelas, sinceramente es un formato que creo que no ha cambiado a pesar de que han pasado el tiempo, porque no hace mucho, me parece el año pasado, se estrenó una producción original de Spotify que se llama Sonia y es con la voz de Aislinn Derbez y Brianda de Llanara, que es una TikToker pues bastante famosa en México. Y el concepto de esta serie o audioserie, ese era el término, cambió de radionovela a audioserie, pero básicamente es lo mismo, es una historia contada a través de audio, pero también en este caso implementaban recursos sonoros, o sea, por ejemplo, si en la historia iba la chica caminando, se oían como los pasitos, ¿no? Si alguien llegaba y abría una puerta, se oía el reclinar el chirrido de las bisagras, ¿no? Entonces, el integrar todos esos elementos a la experiencia de escuchar una historia hace que incluso te adentres más, como que te sientas más envuelto, ¿no? Como que es una experiencia 360, por así decirlo, ¿no? Y cosa que a lo mejor no se podría con una lectura tradicional en papel, ¿no? Bueno, si uno puede imaginar a lo mejor cómo son las caras de los personajes, cómo es la escenografía o el lugar donde se está llevando a cabo las acciones o la historia, pero a lo mejor ese tipo de detalles tan minuciosos, les digo, como el sonido ambiental, como el sonido de las cosas y el darle, a partir de una voz, le das como que formas una imagen de la personalidad del personaje, ¿no? Valga la redundancia. A lo mejor si es una voz como muy dulce, te imaginas, ¿no? Pues es una persona, muy tranquila, como incluso hasta te puedes imaginar bien pequeño de estatura y demás, y escuchas una voz así muy varonil, muy gruesa, no, pues es alguien muy grande, muy fuerte, entonces ese tipo de detalles creo que ayudan a complementar bastante la experiencia del consumir historias, ¿no? Y creo que para las personas que son, ya ven que tenemos bueno, que se maneja esta teoría, si no me recuerdo, como de cómo aprendes mejor, ¿no? De una forma kinestésica, una forma auditiva, una forma visual, y creo que para las personas que son o somos muy auditivas, ese tipo de experiencias resulta bastante provechoso, ¿no? Porque si se te queda muy grabado, muy impregnado la imagen y la historia y hace que te intereses, ¿no? Y si
digamos, el propósito final es que se consuma la cultura o la difusión de la cultura, pues creo que es una jugada bastante atinada. Así es, yo creo que precisamente en gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces, exactamente, creo que está a nuestro alcance la herencia cultural en diversas manifestaciones. Entonces, eso puede ser desde gráficos, el libro como tal, impreso, o el libro digital, o el audiolibro. Entonces, creo que pues hay una gama bien interesante. Yo creo que no debemos como privarnos de ninguna de estas experiencias. Y exacto, ¿no? Pues finalmente yo pienso que pues el lector es el último que decide con qué quedarse, con lo que le guste más, esta parte también como de reto, ¿no? De entender, de hacer tuya la historia y finalmente no siempre tenemos como todo el espacio para ideal para llevarlo a cabo. Entonces, para cada contexto, para cada situación hay una gama como bien amplia. Entonces, pues exactamente coincido contigo, Vi, de el chiste, el objetivo es leer, audio leer o leer, pero... yo creo que el fin último es consumir la cultura, ¿no? Ya sea a través del audio, ya sea a través del libro, a través de una imagen. Porque, por ejemplo, están las historietas, ¿no? Los cómics, que son mayormente imagen, pero también tienen texto. Entonces, ahí yo preguntaría esto, o estás leyendo o estás viendo imágenes, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas, lo que estás haciendo es consumir cultura. Y eso es lo más importante y lo primordial, ¿no? Que se consuma y que se difunda la lectura. En qué forma lo hagas, pues ya es independiente, ya dependerá de tus gustos, preferencias, y como dices, en gusto se rompen géneros, ¿no? Habrá gente que le guste más, o incluso hasta lo que te acomoda, porque habrá gente que a lo mejor le gusta más leer así como tal, ya sea en papel o en, bueno, letra, pues, pero a lo mejor no tiene tiempo y se le hace más cómodo poner un audio y en lo que está haciendo otra actividad, en lo que está, como decía Eli, está manejando. Yo en mi caso, cuando estoy haciendo qué hacer o lavando los trastes, me encanta, es en el momento en el que me gusta más escuchar, ¿no? Porque mi atención está en algo muy manual, entonces puedo poner... digamos, dividir mi atención, ¿no? En esas dos actividades y pues está bien, y más en este mundo tan rápido y en el que se prioriza el multitasking, pues creo que también puede ser efectivo. ¿Tú qué dices, Eli? Sí, que sí es muy importante consumir esta cultura y sobre todo pues expandir, ¿no? Creo que en ambos casos desarrollamos mucho la creatividad que de repente damos por sentado que ya la tenemos y estos dos elementos nos ayudan a, pues sí, a expandirla, a que cuando también estemos leyendo en papel o en físico, pues nuestra capacidad de imaginarnos los sonidos o de hacer este tipo de lecturas, pues sea más grande y la experiencia sea más enriquecedora. Sí, estoy a favor de las dos, pero aún así yo prefiero más la de papel. Pero no obstante, si me gusta la otra, la disfruto y es algo que también ayuda sobre todo para las personas que no tienen la posibilidad de ver y que quieren escuchar algo más, que quieren ampliar otros medios de reproducción o medios de soportes. Coincido contigo, también exactamente, creo que la cultura está y las diversas manifestaciones, pues bueno, ya dependerá de nosotros con cuál nos sintamos más a gusto y cuál sea como el alcance, ¿no? El objetivo que querramos en ese momento. Yo creo, sin duda, que tanto la audiolectura como la lectura tienen diferentes niveles de alcance en cada persona, pero también, justo decía Vi, cada persona tiene niveles
o formas distintas de aprender y aprender con H, entonces pues es válido. Pues bueno amigos, damos por finalizada este capítulo, espero que les haya gustado. Déjenos también, si nos están viendo en YouTube, déjenos en sus comentarios ustedes qué prefieren, escuchar, ser audiolectores o la lectora tradicional, cuáles son a lo mejor las plataformas en las que consumen este tipo de lectura. Y los invitamos a que compartan este contenido en sus redes sociales, que compartan con amigos, colegas. Nos pueden encontrar en Facebook como Palabras Cruzadas, en YouTube también como Palabras Cruzadas y en la plataforma de podcast de iVoox, igual como Palabras Cruzadas. Y pues nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Espero que les haya gustado y que estén muy bien.